en Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 6, 6:23. ¿Lo tiene? Amén, gloria a Dios. 6:23 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, gracias, Padre Celestial, por una oportunidad más que me permite, Señor, de estar aquí delante de este pueblo, Señor, y poder compartir tu palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, que nos hables en esta noche, Señor, y que podamos entender tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que hables, Señor, a mi vida, a la vida de este pueblo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aleluya, Rey, háblanos por medio de tu palabra, Señor. Gracias, Rey de gloria. Aleluya, gloria a Dios. Puede sentarse, mi amado hermano, siéntese. Amén. Esta noche le traigo un tema que dice porque la paga del pecado es muerte. Hasta le puso el hermano ahí algo rojito, ¿verdad? Aleluya. Mas la dádiva de Dios es vida. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a Dios. Este mensaje, hermanos, en realidad no es por nadie. Amén. No vaya a pensar si el Señor le habla. Gloria sea al Señor. Amén. No es por nadie, pero sí es para todos. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos necesitan la palabra del Señor? Amén. Sabemos que no es algo nuevo que vamos a hablar o les voy a entregar en esta noche, sino que es algo que ya conocemos, la palabra del Señor. Amén. Ya conocemos la palabra del Señor. Entonces, como por ejemplo, nuestros hijos, ¿verdad? Ellos, ¿cuántos ignoran que allá en la calle, si andan a alta velocidad, los va a parar el policía? O nosotros también de adultos, ¿cuántos ignoramos eso? No lo ignoramos, hermanos, sabemos, y entonces nosotros no le hablamos a nuestros hijos o no los aconsejamos porque no nos caigan bien o porque tenemos preferidos o porque no los queremos. No, hermanos, porque los amamos, les hablamos, les enseñamos, los aconsejamos, y así es el Señor con nosotros. Nos habla porque nos ama, nos corrige porque nos ama. Amén. ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Amén, gloria a Dios. Y por eso es que el Señor nos habla, porque nos ama, hermanos. Dice la palabra de Dios, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva, hermanos, es gracia. La palabra es gracia, la palabra dádiva. Entonces dice la palabra de Dios, si lo leemos así, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Aleluya. Entonces tenemos vida en Cristo. Pero hermanos, sabemos y conocemos el regalo inmerecido de parte del Señor Jesucristo, que hemos recibido todos nosotros, todos ustedes. El que ha recibido a Cristo ha recibido ese regalo, y el que no lo ha recibido, lo invito a que esta noche reciba a Cristo en su corazón. Amén, porque ese es el regalo que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Él nos ha regalado, hermanos, ese regalo de la vida eterna. Pero, hermanos, sabemos que el pecado es muerte. Podemos ver, hermanos, personas que son condenadas a muerte. Si hizo un delito, esa persona está condenada a muerte. Muchos los condenan a muerte. Pero si hablamos en lo espiritual, hermanos, todo aquel que se rebela contra Dios o no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo pecado, dice la palabra de Dios que está condenado a muerte. Está condenado a muerte, hermanos. Todo el que practica pecado está condenado a muerte. La palabra de Dios lo dice, hermano. Yo nomás se lo estoy predicando, amén. Es palabra de Dios y así dice la palabra de Dios. Es condenado a muerte hasta que esa persona venga y se arrepienta y diga: necesito del Señor y quiero arrepentirme. Entonces encontrará la vida eterna. Tenemos que reconocer, esa persona necesitaría, para pasar de muerte a vida, necesita recibir a Cristo en su corazón.
Necesita hacer cambios en su vida para que pueda pasar de muerte a vida. Dice Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Perpetua, hermanos. Entonces nosotros, hermanos, dice que nosotros vamos a morir algún día. Vamos a morir y esperemos morir en Cristo. Amén. Vamos a dormir, dice la palabra de Dios, que llegará el sueño de la muerte. O sea, nosotros no vamos a morir completamente, hermanos. Estaremos dormiditos esperando aquel gran día en cuanto el Señor venga por su pueblo y seremos resucitados. Amén. Pero, hermanos, pero a veces el pecado, hermanos, nos hace desviarnos del Señor. Nos hace perder la bendición con el Señor. Por ejemplo, podemos ver, hermanos, allá en el libro de los jueces, el libro de Jueces, capítulo 6, si no estoy mal, de 1 en adelante, el pueblo de Israel hizo lo malo. Y el Señor lo entregó por 7 años, dice que lo entregó en manos de Madián. Por 7 años lo entregó. Por hacer lo malo, por rebelarse contra Dios, por hacer y practicar pecado, hermanos. El pueblo de Israel fue entregado en manos de Madián. Pero ellos, después de tanto tiempo, ellos clamaron a Jehová, dice. En el 7 del 8 en adelante dice, ellos clamaron, se acordaron y dijeron, hay un hombre que puede salvarnos, hay un hombre que puede defendernos, hay un hombre que puede darnos la vida eterna, y ese es Jehová de los ejércitos. Y ellos dice que clamaron a Jehová y se arrepintieron de todo lo que habían hecho, y Jehová les mandó un varón profeta y les dijo, yo soy Jehová que los saqué de Egipto, de la tierra de perdición. Entonces ese es Jehová. Ellos se arrepintieron, ellos se acordaron. Jehová es el único que nos puede salvar, el único que nos puede liberar, el único que nos puede dar vida. En el Primera de Juan, hermanos, Primera de Juan dice, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, del 7 del 1 del 7 al 10. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es el único que nos puede limpiar, purificar y darnos vida eterna. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos nosotros, hermanos, nosotros como cristianos ciertamente sí procuramos vivir y estar en santidad. Pero día con día nosotros tenemos que venir a la iglesia, y no solo en la iglesia, sino que en nuestras casas, en cualquier lugar, reconocer que nosotros hemos pecado, somos pecadores, fallamos a cada momento, a cada instante. ¿Quién no falla? A veces, hermanos, fallamos, pero no podemos pecar, hermanos, deliberadamente. A veces fallamos, cometemos errores, como hoy decía el hermano, ¿verdad? Ya viene el día del Halloween, van y recogen dulces. Sabemos, hermano, que eso ya no lo podemos hacer nosotros. Entonces, si nosotros ya sabemos que no lo podemos hacer, hermano, no tenemos que ir a esos lugares, porque sabemos que ya no nos pertenece eso a nosotros. Entonces, eso prácticamente, si lo hiciéramos, sería algo deliberadamente que lo queremos hacer. No es que usted cometió un errorcito porque, Señor, no quería hacerlo, pero lo hago. Pero lo vamos a ver más adelante, lo que hacemos sin querer hacer, como dijo Pablo. Amén. Pero sí, hermanos, nosotros como cristianos debemos reconocer siempre que necesitamos ser perdonados día con día. Porque si decimos que no fallamos o no tenemos pecados, hacemos mentiroso al Señor. Y el Señor no puede ser burlado. Proverbios. Vamos a Proverbios. Proverbios 28.
Proverbios 28, 13 al 14. Dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Pero dice que el que confesare sus pecados, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa sus pecados, esa persona alcanzará misericordia. Esa persona será liberada de todo. El pecado oprime, hermanos. El pecado lo hace a uno encerrar en una vida de depresión. Hermanos, porque ¿cuántas personas usted puede ver caminando allá afuera que está llevando una vida con depresión? Una vida que ellos no entienden por qué llevan la vida así. Pero nosotros sí sabemos, hermanos, por qué. Porque mucha gente está practicando el pecado, está siendo oprimido. No es que Dios sea malo, porque podemos ver el ejemplo ahí que le puse en Jueces. El Señor entregó a ese pueblo. Entonces ellos están entregados al pecado hasta que ellos reconozcan y digan: Señor, te necesito. Señor, te necesito entregar mi vida a ti. Reconozco que te necesito. Hasta en ese momento ellos van a ser liberados. En ese momento ellos van a ser liberados. El pueblo de Israel no iba a ser liberado, hermanos, mientras ellos no clamaran. Mientras ellos no clamaran, no iban a ser liberados. Pero necesitamos clamar, necesitamos exponer, necesitamos entregarle al Señor todo aquello que está dentro de nuestro corazón. Decirle: Señor, aquí está, arranca lo que no te gusta, te entrego lo que no te gusta, arráncalo, deshácelo de mi vida, porque yo no quiero vivir de esa manera. Pero si nos encerramos, hermanos, esta noche abramos nuestro corazón y entreguémosle. En una ocasión escuché decir a un pastor que decía: hermanos, una vez yo di un mensaje y era fuerte la palabra de Dios, y allá atrás había un varón, dice, se pasó todo el culto, toda la prédica parado, gritando amén, gloria a Dios, amén, yo recibo. Y cuando él terminó de predicar, dice que se le acercó: hermanos, gracias por la palabra, porque esa persona a la que le estabas predicando era yo, y esa palabra era para mí. Esa palabra era para mí. Abramos nuestro corazón y que la palabra de Dios entre en nuestro corazón. Retengamos lo bueno, rechazamos lo malo, pero abramos nuestro corazón a la palabra de Dios. Que el Señor haga lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. De lo contrario no vamos a ser cambiados. De lo contrario no vamos a ser transformados, hermanos. Si venimos y cerramos nuestro corazón, tenemos que abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. No a mi palabra, hermano, a la palabra de Dios, porque nosotros predicamos la palabra de Dios, no nuestra palabra, hermanos, sino que el poder de Dios, la palabra del Señor. Romanos 6:1. Romanos 6:1. Romanos 6:1 al 5 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gracia del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. En ninguna manera, dice la palabra de Dios, en ninguna manera debemos de andar viviendo en el pecado en el cual anduvimos antes. ¿Cómo vamos a andar viviendo en el pecado en el cual anduvimos antes? No podemos andar viviendo en el pecado. No podemos andar deseando lo que se quedó atrás. No podemos andar como el pueblo de Egipto deseando los puerros, las cebollas y todo lo que había en Egipto, sino que nosotros tenemos que ser unas personas nuevas, una vida nueva, dice la palabra del Señor. Una vida nueva, transformados, cambiados, renovados,
para que comprobemos la buena voluntad de Dios en nuestras vidas, hermanos. Para que comprobemos lo que el Señor realmente quiere para nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a andar en tinieblas? Si no fuimos llamados a tinieblas, fuimos llamados a ser luz, luz admirable, dice, porque nuestro Padre es luz. No podemos andar nosotros en la oscuridad. No podemos. Vamos al libro de Corintios. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 6, 14 al 16. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas, hermanos? Absolutamente nada. Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que andar en luz. Porque los que hemos muerto al pecado, hermanos, juntamente con Cristo hemos resucitado, dice la palabra de Dios. Hermanos, me sorprendí porque esa palabra, hermanos, Belial, dice que significa que es un demonio poderoso, príncipe del infierno. ¿Qué comunión tiene Dios con él? ¿Qué comunión tiene Jesucristo con él? Absolutamente ni una. Porque Dios es luz, Dios es vida. Entonces los que hemos recibido a Cristo, tenemos que andar en vida, tenemos que andar en luz. Porque a eso fuimos llamados, a ser luz, la luz del mundo. Romanos 6:21. Romanos 6:21. Romanos 6:21. Romanos 6:21. Permítanme. Romanos 6:21 al 23. Dice: pero ¿qué fruto tenías en aquellas cosas de las cuales ahora avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del fruto y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Santifiquemos y busquemos la vida eterna, hermanos. Porque de las cosas de las cuales el apóstol Pablo está hablando ahí, eran de las cosas que le mencionaba hace un rato, de las cosas que nosotros hacíamos en el pasado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, aquellas cosas vergonzosas que hacíamos. Pero esas cosas vergonzosas para nosotros en ese tiempo no eran vergonzosas. Ahora sí las vemos como una vergüenza porque ya se nos fue quitada eso que teníamos en la vista. Ahora sí ya podemos ver. Antes éramos ciegos, no podíamos ver aquellas cosas que hacíamos, hermanos, vergonzosas. Pero ahora ha sido quitado eso de nuestros ojos. Ahora podemos ver y ahora sí podemos decir a aquellos que lo ven, dicen, uno sí puede ver, dice uno, mire pobre ese hombre cómo anda haciendo el ridículo, ¿verdad? Pero uno de esos éramos nosotros. Uno de esos éramos nosotros, hermanas. Pero ahora no podemos andar viviendo en esas cosas, ni recordando de esas cosas. Quiero llevarlo, hermanos, al libro de Hebreos. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Es vivir en paz con todos, dice. O sea, es vivir. Pero dice la Biblia, mirad bien, dice la palabra de Dios. Miremos bien, hermanos, por qué camino nos estamos conduciendo. Realmente, qué camino estamos tomando. Ese camino, ¿a qué dirección nos está llevando, hermanos? ¿Realmente nos está llevando a una vida eterna? No me conteste, hermano. Medite usted en su corazón.
meditemos en nuestro corazón, hermanos. ¿Qué realmente estamos tomando? ¿Qué camino estamos tomando? ¿A dónde nos está llevando? ¿Será que ese camino es el que nos va a llevar a la vida eterna? ¿Será que como estamos llevando nuestra vida, iremos a alcanzar la vida eterna? Dice la Biblia, mirad bien, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, hermanos, no veremos al Señor. No lo vamos a ver. No vamos a ver al Señor sin santidad. Romanos 7. Romanos 7:15. Romanos 7:15. Mientras preparaba este tema, hermanos, me gozaba porque cuando realmente el Señor o quiere usted o alguien quiere cambiar su vida y que el Señor le hable, se goza, porque ¿a quién le gusta, hermanos? A la carne no le gusta que le estén tocando. La carne quiere acomodarse, la carne siempre quiere supuestamente lo bueno, pero me gozaba, hermanos, porque muchas veces he leído Romanos, pero nunca lo había entendido como lo entendí esta vez. Romanos 7:15 al 20 dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado quien mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado quien mora en mí, decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, hablaba y dice: hago lo que aborrezco. ¿Y quién era el apóstol Pablo, hermanos? Un gran siervo del Señor, que realmente nosotros no nos podemos comparar con él. Entonces, hermanos, él dice: hago lo que no quiero, lo que aborrezco, eso hago por causa de mi carne. Y nosotros también hacemos, hermanos, lo que no queremos a veces. A veces no queremos fallarle al Señor. Nuestro espíritu dice no, pero nuestra carne dice otra cosa. Pero nuestra carne tiene otros deseos. Hacer morir la carne. Tenemos que hacer morir la carne, hermanos, y hacer vivir el espíritu de nosotros. Que abunde el espíritu de nosotros y la carne muera. Pero, hermanos, no la vamos a hacer morir por completo, porque el espíritu necesita este cascarón. Siempre va a estar la carne en nosotros mientras estemos en esta vida. Necesitamos esas cosas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que comprobar realmente lo que creer realmente para lo que el Señor nos ha llamado. Para lo que el Señor realmente nos ha llamado. Veamos el verso 21. El verso 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El mal está en nosotros, hermanos, por naturaleza. El mal está en nosotros. Con todos estos, pero nosotros luchamos día con día con todo esto, hermanos. Día con día luchamos. ¿O usted no tiene luchas? Todos los días luchamos con todo esto. Dice el apóstol Pablo, hermanos: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Nosotros, hermanos, nos deleitamos en el Señor esta noche. Nos deleitamos, los que tenemos comunión con el Señor en nuestras casas, nos deleitamos en Él. Nos deleitamos aquí en la iglesia. Pero descubrimos que al salir allá afuera hay otras cosas en las cuales nos enfrentamos. Hay otras cosas que realmente la carne a veces, hermanos, quiere hacer. Hay cosas que a veces la carne pide hacer, pero se tiene que sujetar. Dice:
Sigamos leyendo aquí. Pero en Romanos 8, leamos aquí rapidito 8:2 y el 3 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, hermanos. El pecado fue condenado en la carne. Por eso es que la carne quiere de todo. La carne quiere de todo, hermanos. Porque el pecado está condenado en la carne. Pero nosotros ya no vivimos en la carne. Nosotros vivimos en el Espíritu. Y por lo cual debemos de ser espirituales. En el verso 22 al 23. Ya lo leímos, ¿no? Pues 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que en los miembros del ser humano, hermanos, está el pecado, en la carne. Pero nuestra mente debe ser positiva. Nuestra mente, por eso dice que nuestra mente debe ser renomada, transformada y ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús. Todo lo viejo pasó. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros debemos de vivir como espirituales. Veamos el verso 24. Dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Santo, hermano. Ese era el apóstol Pablo. Dice que con la mente él servía a Dios. Pero él entendió una cosa. Dice, pero veo otra cosa en mis miembros, dice, que se rebelan contra mí, contra mi mente. O sea, el pecado se va a rebelar, hermanos, contra nosotros. El pecado siempre se va a rebelar contra nosotros. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Solo Cristo nos puede liberar, hermanos. Solo Cristo es el que nos puede liberar. Y dice: doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Nosotros debemos estar seguros, hermanos, realmente de nuestra salvación. Estar seguros realmente de nuestra salvación. Estar seguros que aunque nuestra carne se rebele, se tiene que sujetar en el nombre poderoso de Cristo Jesús al Espíritu. Aunque esa carne pecaminosa se rebele, nosotros tenemos que sujetarla. Tenemos un espíritu dentro de nosotros que quiere servir a Dios, hermanos. Tenemos un espíritu que quiere servir a Dios. Un espíritu que quiere exaltar y glorificar el nombre de Dios. Un espíritu que siempre quiere estar adorando a Dios, pero la carne siempre se va a oponer, hermanos. Nosotros tenemos que desechar toda obra de la carne y vivir en el Espíritu para Cristo, Señor nuestro, desechando toda obra de la carne. Veamos Romanos 8:1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estar seguros, hermanos, que Cristo pagó por nuestros pecados, que Cristo se entregó por usted, por mí, y se entregó por todos nuestros pecados, hermanos. ¿Fallamos? Claro que sí fallamos, hermano. Fallamos, claro que sí fallamos. Pero veamos lo que nos dice Primera de Juan, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Capítulo 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, no debemos de pecar, hermanos. Realmente no debemos de pecar. Los que vivimos espiritualmente no debemos de pecar. Eso es lo que la palabra de Dios nos está dando a entender. Dice: hijitos míos,
estas cosas les digo, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Pero si por casualidad llegáramos a pecar, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la proposición por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino que también por los de todo el mundo. Abogado tenemos, hermanos, no solo por nosotros. Nosotros ya encontramos el camino, hermanos. Tenemos que continuar en ese camino. A veces, tal vez, un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, pero sabemos el camino. ¿Dónde está el camino? Como dijo Tomás, si no estoy mal, ¿cuál es el camino? No sabemos, claro que sabemos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Nosotros sabemos el camino. Tenemos abogado, hermanos. Tenemos abogado. Esa mínima cosa que a veces tal vez fallamos, que no nos encierre o no nos deprima, hermanos, sino que a veces el enemigo viene y acusa. Viene y acusa, hermanos. Pero tenemos abogado, nosotros, a Jesucristo el justo. Regresemos a Romanos. Regresemos a Romanos 7, 5 y 6. Romanos 7, 5 y 6. Dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, porque por haber muerto para ella, en que estábamos sujetos. De modo que si servimos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la tierra, estamos libres, porque Cristo nos ha hecho libres, hermanos. ¿Cuántos Cristo los ha hecho libres, hermanos? ¿Cuántos de verdad son libres, hermanos? Si no, en esta noche el Señor te hará libre en el nombre de Jesús. Declárate libre en el nombre de Jesús. Tú eres libre, Cristo ya pagó por ti. Él te ha hecho libre, porque ya no vivimos para la carne, vivimos para Cristo, porque Él pagó por nosotros. Y el que no se considere libre, hoy en el nombre de Jesús reciba a Cristo en su corazón, y Él es el que le dará la salvación. Todo aquel que quiera reconciliar en esta noche, hoy el Señor te está hablando. El Señor te está hablando, te está diciendo: ven a mí. Tenemos abogado, hermanos. No estamos solos. Hermanos, para concluir, quiero llevarlo aquí más adelantito en Romanos 8:10. Romanos 8:10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que andemos conforme a la carne, hermanos. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Somos hijos de Dios, hermanos, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas. No tenemos que dejarnos guiar por nuestra carne, por nuestros deseos, por nuestros sentimientos, hermanos, porque a veces los sentimientos traicionan. Hoy me siento triste, hoy me siento bien, hoy siento que me duele la cabeza, pero no vivimos por eso, hermanos. Nosotros vivimos por el Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, y debemos de estar seguros a quien realmente hemos creído. Hemos creído
al Señor Jesucristo, aquel que estuvo muerto y resucitó al tercer día, aquel del cual nos hablaba al inicio del culto, hermanos, de aquel que pusieron aquella gran piedra en la entrada, pero ni la muerte lo pudo detener, ni la piedra. No hay cosa alguna que pueda detener a Cristo Jesús. No hay ninguna cosa que pueda detener a Cristo. No lo pudo detener ni siquiera la muerte. No hay. Y la muerte no se enseñoreará más de Él, porque Él venció la muerte. Él venció la muerte y la muerte no se enseñoreará más de Cristo Jesús.